Shabbat Shalom, ¿qué tal familia? Es un gusto saludarles nuevamente en su programa Torah, un estilo de vida, en algo nuevo para ti. Y como cada Shabbat, como cada fin de semana, es un gusto podernos conectar y poder estudiar juntos la palabra, la bendita palabra de nuestro eterno Rey, la Torah de vida. Acuérdense, la Torah no es una religión, la Torah es un estilo de vida. Y así es que esta semana estamos muy contentos, ya que no terminamos de aprender, nunca acabamos de aprender las maravillas de nuestro Rey. Así es que hoy en esta semana quiero compartir algo bien interesante con ustedes. Quiero compartir la historia del libro de Hechos, capítulo 3 del libro de Hechos. Y lo que nos encontramos en el capítulo 3 del libro de Hechos es la sanación del cojo. Muchos de ustedes se saben la historia, muchos de ustedes se saben el relato de cuando el cojo es sanado y después los primeros discípulos son traídos ante los sacerdotes, ¿verdad? Son traídos y empieza diciendo en el versículo 17, a Pedro hablando, mas ahora hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Adonai ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Mashiach, que su Cristo, había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Sigue diciendo el versículo 20, y él envié a Yeshua HaMashiach, que os fue antes anunciado, a quien de cierto os es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de las cosas de que habló Adonai por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Elohim os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Bien interesante, quiero compartir con ustedes el día de hoy es una palabra que vemos. Una palabra que vemos y es precisamente la que encontramos en el versículo 20. Y es que, versículo 21, a quien de cierto os es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Adonai por boca de sus santos profetas que habían sido desde tiempo antiguo. ¿Por qué estoy trayendo esta historia? Porque estamos viendo que un cojo había sido sanado y los traen delante de los sacerdotes para interrogarlos, para ver qué estaba pasando. Y me llama la atención que el versículo 21, déjeme se lo pongo por aquí para que nos enfoquemos en el versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba. ¿A quién? A Yeshua. Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Adonai por boca de los santos profetas que han sido desde los tiempos antiguos. Me llama la atención esta palabra que dice restauración de todas las cosas. Una de las cosas que vemos es que tiene que haber una restauración. Y cuando hablamos de restauración, estamos hablando de la casa de Judá con la casa de Efraín, la casa de Manasés, la casa de Israel. Los dos pueblos tienen que unirse. Ha habido un malentendido. Lamentablemente ha habido un malentendido y el sistema religioso ha torcido la importancia de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios se ha establecido desde el principio y ha sido para Israel. Entonces, cuando hablamos de la restauración, hablamos de la restauración del reino, que viene siendo Israel y Judá, las dos tribus que se perdieron después del reinado de Salomón. Únicamente Saúl, David, Salomón, los tres reyes que poco a poco pudieron ir juntando las tribus, siendo David el único rey que realmente reinó sobre las 12 tribus. Pero después vemos cómo
en el reinado de Salomón, acabando el reinado de Salomón, las tribus se pierden. Dos, que son las tribus de Judá, las tribus de Judá, Benjamín y Leví, que son los conocidos levitas. Usted conoce la historia, simplemente se la estoy dando a grandes rasgos. ¿Qué pasa? Que ahora en el 2019 hablamos de una restauración, pero lamentablemente estamos hablando de la restauración desde diferentes puntos de vista, diferentes puntos a través de los sistemas, a través de la óptica de los sistemas religiosos. Y cuando entendemos qué es la restauración, ¿qué hablamos por restauración? Bueno, algunos, ya que hemos cruzado de este lado, empezamos a decir, bueno, la Torá es la restauración. Por otro lado, cuando todavía no se entiende lo que es la Torá, decimos no, porque Jesucristo vino, murió por nuestros pecados y nos dio restauración, y de ahí en adelante nos ha dado la vida eterna. Pero realmente ese es el plan, o realmente ese fue el plan todo el tiempo, porque vemos aquí que nos está hablando desde el versículo 19 y nos dice el versículo 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia ¿qué? Habéis matado al santo justo, habéis matado a Yeshua, lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Adonai ha cumplido así lo que había anunciado por boca de todos sus profetas, que Mashiach había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tenemos que entender una cosa, ¿qué es el evangelio? Y realmente a qué se refiere, porque una cosa es entender el evangelio desde el punto de vista cristiano, desde la teología cristiana, y otra cosa es entender el evangelio desde la perspectiva de las raíces hebreas. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque muchas veces, fíjese, tenemos dos puntos y quiero que ponga cuidado. Cuando estamos del lado del cristianismo, hablamos de una gracia. Jesucristo nos manda a convertirnos y lamentablemente tomamos el convertirnos con repetir una oración. Decir, te hago el Señor de mi corazón, ven, reina sobre mi vida, pero nuestra vida sigue siendo como de una persona normal. Vamos a la iglesia, oramos, leemos la Biblia durante el sermón, nos regresamos a la casa, a veces leemos la Biblia, a veces no. Seguimos tratando a nuestra esposa como nos da la gana, porque nosotros somos los hombres, nosotros somos los machos, y en la iglesia nos enseñan que la mujer debe someterse al marido. Así es que tomamos ventaja de lo que el sistema nos enseña, y ahora exigimos que la mujer se someta a nosotros, aún ya siendo unos creyentes. Cuando venimos al lado de las raíces hebreas, no tomamos tanto la declaración de una fe como la conversión, sino empezar a practicar ciertos ritos y ciertas cosas, como por ejemplo Shabbat, como por ejemplo una circuncisión, como por ejemplo traer unos tzitzis, como por ejemplo ya no decir Jesús, sino decir Yeshua, como por ejemplo ya no decir Dios, sino decir Adonai, ya no decir Elohim. Y déjenme decirle que en esta mañana, tarde, noche, la hora que usted me esté escuchando, tanto uno como otro están mal. La escritura dice el versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Eso quiere decir que cuando venimos al conocimiento de las raíces hebreas, no le estoy restando importancia a los tzitzis, no le estoy restando importancia a los Shabbat, no le estoy restando importancia al comer limpio, no le estoy restando importancia a todas estas cosas que el Padre nos ha llamado y que eventualmente toda persona tiene que llegar a practicar si realmente quiere estar en convenio con el Dios, con el Padre Todopoderoso. Pero hay una cosa importante. La Biblia, la Escritura nos llama a arrepentirnos y convertirnos. Número uno que tenemos que entender es que debe haber un arrepentimiento y una conversión
en nuestras vidas. Y no quiero decir salir de un sistema para entrar a otro. Y no quiero decir repetir una oración para llegar para llegar a tener un nombre. Ahora eres un cristiano. No, arrepentidos es darnos cuenta de quiénes somos, darnos cuenta de toda la maldad que hay dentro de nosotros, darnos cuenta de las personas que somos y llegar a tener una conversión. Si antes yo trataba mal a mi esposa, ahora a través del reflejo de la Torá, de la palabra, yo tengo que darme cuenta que mis acciones deben cambiar, que mi forma de ser debe ser diferente, que mi forma de ser como padre, como esposo, aún como trabajador, debe ser de una persona que ha sido transformada y cambiada, alguien que realmente se arrepintió y no alguien que le dio un remordimiento de un tiempo para decir, tengo remordimiento, me arrepiento, pero mañana sigo siendo igual. Un error que tenemos en las raíces hebreas, y déjenme decirlo, se lo voy a decir, un error que tenemos dentro de las raíces hebreas es que muchas veces le damos más importancia a lo que se tiene que hacer que al cambio que debe haber en el corazón. Y por eso es que nuestros hermanos cristianos de aquel lado están espantados, porque al escuchar el término raíces hebreas, rápidamente se imaginan Shabbat, circuncisión, fiestas, dejar el puerco, y automáticamente se cierran. Es como cuando muchos de nosotros que éramos o estábamos en el catolicismo, y de repente se hablaba del cristianismo. Lo primero que pensaba la gente es, voy a dejar mis santos, voy a dejar esto, voy a dejar aquello. No, mejor me quedo donde yo estoy. Y a veces, sin darnos cuenta, dentro de las raíces hebreas, le hemos metido un miedo tan espantoso a la gente que se le hace imposible cruzar a este lado, porque lo primero que piensan, bueno, es que ahora tengo que circuncidarme, bueno, es que ahora tengo que guardar el Shabbat, bueno, es que ahora tengo que dejar el puerco, bueno, es que ahora tengo que traer mis tzitzis, bueno, es que ahora tengo que usar un talí, bueno, es que ahora tengo que usar un manto para cubrirme la cabeza, cuando todo eso es lindo, es importante. Yo no le quito la importancia, créame, yo no le quito la importancia a delante de Todopoderoso que el día que yo empiece a hablar mal en contra de estas cosas, mejor me retiro, porque no debe ser así. Pero tenemos que enseñarle a la gente cómo cruzar, cómo el Eterno llevó a Abraham de la tierra donde estaba, lo hizo cruzar para que fuera un híbrido, para que fuera un hebreo, para que su mentalidad empezara a cambiar, cómo lo pasó por 10 pruebas en las cuales su fe fue aumentando, su confianza hacia el Eterno fue cambiando. Y cuando llegó la 10ª prueba, y él le dijo, ahora es tiempo de que tú me des a tu hijo, el hijo que tanto amas. Abraham no dudó, porque él tenía la confianza en su amigo, en el Shaddai, en el Todopoderoso, en Jireh el proveedor. Él tenía su confianza en aquel al que había conocido. Si nosotros fuéramos más inteligentes y nosotros le enseñáramos a las personas que raíces hebreas, el movimiento de la verdad absoluta, no tiene nada que ver con estas cosas, sino encontrar a través de la Escritura, a través de esta palabra, cómo nosotros debemos arrepentirnos sinceramente, hacer un teshuvah, hacer un retorno, y después cómo nos convertimos, cómo a través de esta escritura, a través de la Torá, encontramos un estilo de vida. Y ahora, sin gritarle a los 4 vientos, la gente se da cuenta de que nosotros somos diferentes, nosotros caminamos diferente, nosotros actuamos diferente, nosotros pensamos diferente. Hace tiempo yo tuve la triste realidad de darme cuenta que la palabra cristiano ya no significa nada. La palabra cristiano ya no significa nada, porque ahora encontramos convenciones de brujas cristianas. Ahora encontramos iglesias cristianas celebrando trick or treat. Ahora encontramos iglesias cristianas haciendo relajo y medio. ¿Por qué? Porque se ha malbaratado el nombre de cristiano, seguidores de Cristo. Y no se sorprenda de decirle que las raíces hebreas van no por el mismo camino, pero van hacia el camino de diciéndole a la gente, no se acerquen porque esto es un ritualismo.
No se acerquen porque si tú no haces las cosas así, estás mal. No te acerques porque si tú no piensas como yo, entonces no puedes tener comunión. No te acerques porque si tú no hablas como yo, entonces no puedes tener comunión. No te acerques porque si tú no quieres dejar de decir Jesús, que significa, he aquí el caballo, entonces eres un pagano. Y Yeshua, que se sentaba a la mesa con borrachos, con prostitutas, pero nunca actuó como uno de ellos, sino que les enseñó el camino de la salvación a través de la Torá y a través del estilo de vida que él tenía. Por eso dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envía a Yeshua HaMashiach, quien nos fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y cuando hablamos de las raíces hebreas, tenemos que entender un punto. Debe haber restauración de todas las cosas, no solamente de nuestra vida, sino tiene que haber restauración de nuestro matrimonio, restauración de nuestra familia, restauración de nuestros hijos, restauración de nuestras finanzas, restauración de todo nuestro ser completo, porque ahora en nosotros vive el Creador de todo el universo. A través de nosotros se nos ha dado la entrada al pacto, al convenio, y ahora somos Israel, un pueblo que es bendecido, pero no solo un pueblo que es bendecido, sino al que le fue confiado la Torá para llevarla a las demás naciones. Así que, hermano, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Elohim os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Se da cuenta? Hay una cosa interesante. Y esa cosa interesante es que debe haber restauración de todas las cosas. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Adonai hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Adonai, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Cuál es el propósito de encontrarnos con Yeshua? ¿Y cuál es el propósito de encontrarnos con la Torá? Simplemente una, que recibamos la salvación, pero que nos convirtamos de nuestra maldad. En nuestros hogares debe reinar la paz. En nuestros hogares debe reinar el shalom de Dios, el shalom de Adonai. Y cuando reina el shalom, hay bendición. Cuando reina el shalom, hay bendición. Así es que no nos pongamos religiosos, hermano. No nos pongamos religiosos, entendamos. Sí, yo soy una de las personas que digo, hace 5 años yo estaba peleando con todo esto. Hace 5 años yo estaba dando patadas de ahogados con todo esto. Pero ahora entiendo que a veces nosotros ponemos una barrera por no enseñarles a nuestros hermanos que la Torá, las raíces hebreas, más allá de ritualismos, traen una conversión genuina y una bendición que es verdadera del Todopoderoso. No andamos buscando la bendición, porque a través de la obediencia en sus mandamientos, las bendiciones nos siguen. Porque a través de las bendiciones hacia nuestro Padre Eterno, Él derrama su amor y no tenemos que preocuparnos de nada. Lo que dijo Mateo, los gentiles saben que tienen necesidad de estas cosas y se preocupan, pero ustedes que son hijos de Dios, vuestro Padre que está en los cielos, sabe de qué tenéis necesidad. Y es así cuando nosotros entendemos que el venir a las raíces hebreas, más que abrazar ciertos ritos, es entender que mi maldad, mi corazón, mi persona tiene que ser regenerada, tiene que ser cambiada, tiene que ser transformada, que mis hijos tienen que ver que ahora yo soy un hombre de Torá. ¿Cómo? Al ver cómo yo trato a su mamá, al ver cómo yo trato a mi esposa, al ver cómo los trato a ellos, al ver cómo yo soy de diferente al venir y abrazar la Torá. No algo
que me haga sentir que estoy cumpliendo, no algo que venga y que me haga sentir que estoy bien, sino realmente mi fruto. Cuando dice que Juan el Bautista estaba en el río Jordán bautizando, venían los fariseos a ser bautizados. Y oiga las palabras de Juan que les dice: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? A hacer frutos dignos de arrepentimiento. No vengan y crean que por un tevilá, no crean que porque vengan y hagan una inmersión, sus pecados o sus vidas son transformadas. Mejor vayan y demuestren que ustedes están haciendo frutos dignos de arrepentimiento, y después hablamos. ¿Cuántos de nosotros realmente tenemos que vernos frente a un espejo y decir: ha habido restauración de todas las cosas en mi vida? ¿Ha habido restauración de todas las cosas en mi vida? ¿O simplemente cambié de catolicismo a cristianismo y de cristianismo a raíces hebreas? Pero realmente mis actos y mi persona sigue actuando y sigo siendo la misma persona. Ahora ya no digo Jesús, digo Yeshua, pero sigo actuando y caminando igual. Ahora ya no digo Dios, digo Adonai, digo Elohim. Pero mis acciones no han cambiado. ¿Qué son las raíces hebreas para nuestros hermanos cristianos? Raíces hebreas no es dejar el puerco. Raíces hebreas no es Shabbat. Raíces hebreas no son las fiestas. Raíces hebreas no es sí. Raíces hebreas es entender el compromiso que tenemos como creyentes y el cambio verdadero de nuestra vida. No solamente llorar en un altar, pero cambiar nuestra forma de vivir, tratar a nuestra esposa diferente, tratar a nuestros hijos diferente, ser un creyente de convicción diferente, que cuando las personas allá afuera me vean, digan: yo no sé qué tiene ese hombre, pero yo quisiera lo que tiene ese hombre. Un cambio genuino y verdadero. ¿Qué son las raíces hebreas para todos mis hermanos mesiánicos? Raíces hebreas es entender que donde tú estabas hace muchos años, hay personas que ahí están, y tenemos que amarlos y tenemos que ayudarles a entender que la barrera que ha creado todo este movimiento es fuerte, y ahora tenemos que enseñarle a las personas que más allá del Shabbat, más allá de las fiestas, más allá de la circuncisión, más allá de todo esto, tenemos que enseñarles el camino para que ellos encuentren restauración, para que ellos circunciden su corazón, y entonces podamos entrar al convenio y caminar y hacer todo lo que el Padre desea que hagamos de todo corazón. Como una de mis frases favoritas, algo que siempre me impacta y que yo lo comparto cada vez que puedo, cuando Pablo le dice a Timoteo: yo traigo a la mente, traigo a memoria, me recuerdo, siempre me hace recordar la fe no fingida que hay en ti. Pablo había encontrado algo más que un simple discípulo en Timoteo. Pablo había encontrado una persona que lo había impactado por su forma de vivir el Evangelio, por su forma de vivir la Torá, por su forma de comportarse. Y dice: la fe no fingida que hay en ti, que hubo en tu abuela, que hubo en tu mamá y que también hubo en tu abuela. Esa es la restauración de todas las cosas. Cuando nuestros hijos tienen nuestra misma forma de actuar, caminar y pensar, que va de acuerdo a la Torá. ¿Por qué ustedes creen que Rav Shaul, el apóstol Pablo, dijo: ser imitadores de mí, como yo soy de Mashiach? ¿Cuántos de nosotros podemos pararnos frente a nuestras familias, frente a nuestras casas, frente a nuestros hijos y decirles: sean imitadores de mí, como yo soy de Mashiach? ¿Y cómo es Mashiach? Obedeció todos los mandamientos y en todo a su Padre. Y él dice en Juan 15: si me amáis, obedeced mis mandamientos. Así es que, familia, los cielos retienen a Yeshua hasta que venga la restauración, no la conversión, no el crecimiento, no el amontonamiento, pero la restauración. ¿Cómo está tu familia? ¿Está siendo restaurada? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Está siendo restaurado? ¿Cómo están tus hijos? ¿Están siendo restaurados? Si es así, estás caminando en la bendita Torá de nuestro Elohim. Si no, hay que hacer teshuvá, arrepentirse y componer el paso para que las bendiciones de nuestro Rey nos alcancen.
Acuérdese, somos salvos por gracia, pero en la obediencia hay mucha bendición, como diría nuestro moré, Walter Agosto. Somos salvos por gracia, pero en la obediencia hay bendición. No obedecemos los mandamientos para ser salvos. La salvación es un regalo del Rey. Pero, una vez que somos salvos, tenemos la obligación y la responsabilidad de ser obedientes a cada uno de los mandamientos, empezando por los 10. Y dentro de los 10 hay un cuarto que dice, hay un día de descanso. Y el día de descanso es Shabbat, lo que estamos haciendo hoy. Shabbat Shalom, familia. Bendiciones. Les deseamos un Shabbat Shalom, un feliz día. Disfruten lo que resta del día. Si usted está viendo este video pasado el Shabbat, espero que usted haya tenido un buen Shabbat. También les deseamos Shabbat Tov, que es un buen comienzo de semana. Disfrute, que todos los planes, que todo lo que usted tiene sea de bendición y que siempre le vaya bien, siempre de prosperidad. Acuérdese, los mandamientos a nuestro Rey es lo que nos hace vivir en bendición. Shalom, shalom familia, shalom. Queremos que usted sea parte de esta campaña Unidos contra VJOE, poniendo, ¿verdad?, ese link que está en pantalla en su página de GoFundMe y pueda donar, hacer una donación para ayudar en esta batalla contra el cáncer. Así que sea parte de esta gran bendición. Que no haya un porqué, obedecerte sin cuestionarte, seguir caminando aunque no pueda ver. Vamos a hacerlo a tu manera. Quiero seguirte en que no haya un porqué, obedecerte sin cuestionarte, seguir caminando aunque no pueda ver. Vamos a hacerlo a tu manera. Llévame de tu mano, Dios, que no sea yo hablando, que sea tu voz. Desde hoy sigo tu paso confiando en tu palabra y entregándote completamente todo lo que soy. A tu manera yo lo haré.